Costa Rica. Y ahí va a salir un letrerito que dice, entendido, que el anfitrión o participante va a grabar la reunión. Muchas gracias. Esta información la grabamos para después poderla compartir. Y les comento que yo volé a Costa Rica y me di cuenta que había personas de mucha estructura y muy estudiados. Realmente Costa Rica es un país que no nada más son licenciaturas, tienen posgrados, tienen maestrías. Es un país que de verdad está siempre en la ayuda de la gente y son gente súper estudiada. Lidia, cuando viajé, me tocó la suerte de conocerla en su casa, que durante años estuvo planeando ese retiro con la persona que más ama, que es su esposo, y gente muy querida que está dentro de ese hogar. Y la verdad es que algo que me llamó la atención y nunca se me va a olvidar, yo sentada en la terraza, de repente volteo a ver un vidrio hasta arriba y veo dos iniciales hermosas que tiene, preciosas como tipo manuscrito, donde era obviamente la inicial de ella como de su esposo. Y yo dije, qué impresión. Eso habla de una mujer de calidad, una mujer humana, pero también con mucho amor. Y eso es lo que ella ha representado en mi vida. Dios me la puso para seguir aprendiendo de integridad, pero sobre todo como una A ver, sonrisa, Josué, ven. ayudar a todos los que estamos el día de hoy aquí a esta hora, decir, ay, qué rico. Antes de irnos a la cama, poder tomar notas y compartirlo a las personas que amamos. No le voy a quitar un solo minuto porque es una persona experta en el tema. Gracias a ella se legalizó lo que es el CBD en Costa Rica. Imagínense lo que es legalizar esto. Fue parte del consejo científico y aparte pidió una fórmula especial para el país y ella es muy afortunada. Yo que soy mexicana todavía no tengo la fortuna de tenerlo como lo tienen ellas y aquí tiene a colegas que están conectadas porque están así de ya me voy a la conexión, quiero llegar súper puntual. Aquí también tengo a Norma, ¿verdad? Que digo, vámonos a la conexión. Y obvio, les quiero decir que si de verdad ya se dieron este tiempo, disfrútenlo, tengan una muy linda cara, sobre todo compártanla y les quiero traer al escenario virtual en Zoom a la señora farmacéutica, mi amiga, directora de todo un país como Costa Rica. Lidia Barquero, te dejo los micrófonos y gracias por regalarnos tu experiencia. Gracias, gracias. Meli, hola Meli y buenas noches a todos. Mil gracias Meli, demasiadas palabras muy bonitas porque de vos siempre se recibe ese amor y ese cariño. Mil gracias y quiero decirles a todos que estoy muy feliz de compartir hoy en la noche esta información que vamos a traer desde Costa Rica a varios países de América Latina. Voy a empezar a compartir mi pantalla y me van a decir si la están viendo. ¿Ok? Ya la Bueno, súper bien, Lidia. Muchas gracias. perfecto. Bueno, pues vamos a compartir el tema de la diabetes como lo anunciamos y les voy a decir cuál es mi intención hoy día para estar seguros de que al terminar esta pequeña charla todos sepamos qué es la diabetes, por qué se produce, de dónde viene la glucosa, para qué sirve la glucosa en nuestro organismo, qué es hiperglicemia y qué es hipoglicemia y algunos datos más que nos van a interesar. Bueno, pues quiero compartirles en primer lugar que investigando vi un informe de la OPS que me llamó muchísimo la atención porque habla específicamente de los países de Latinoamérica y nos dicen que en las últimas 3 décadas en Latinoamérica se ha triplicado el número de pacientes diabéticos y eso nos toca mucho a nosotros porque casualmente nuestra querida empresa está en países de Latinoamérica como México, que hoy en día reporta un 16.9% de pacientes diabéticos, un porcentaje relativo a su población. Costa Rica, un 10%, Chile, igual que Costa Rica,
Colombia un 9%, Ecuador un 7.8% y Perú. Pero hay detalles importantes y algunos no nos los imaginaríamos. Hay muy pocos países que han logrado bajar los índices y los porcentajes de padecimiento de diabetes, como por ejemplo Haití, lo cual nos pone mucho a pensar, pues porque intervienen muchos factores para que estos porcentajes se den. Por ejemplo, quiero compartirles que nos dice la OPS que podría ser probable que estos porcentajes reportados en la realidad sean el doble. Imagínense. ¿Y eso por qué? Porque hay dificultad en el diagnóstico de la diabetes en algunos países latinoamericanos. Y lo que es peor es que hay un porcentaje de la población que no está siendo tratada porque no se han dado cuenta de que padecen de diabetes. Las muertes, este aumento trae consecuencias muy serias para nuestros países, siendo que son los países llamados del tercer mundo o países en vías de desarrollo que tienen ingresos medios a bajos. Y esto trae como consecuencia la disminución de la calidad de vida en muchos millones de personas. Imagínense que en Latinoamérica, en números, para los que nos gustan los números, son 62 millones al año de pacientes con diabetes. Y en el mundo, 422 millones. Lógicamente, además de afectar la calidad de vida, aumenta el número de muertes en Latinoamérica por año, que son 244,000 personas que mueren en un año por causa de la diabetes y daños como consecuencias que ahora vamos a ver. Y en el mundo es 1,5 millones de personas que mueren al año por esta razón. Entonces, vamos a empezar dando la definición de diabetes dada por la OPS. Y dice que la diabetes es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en sangre. Quiere decir que con el tiempo esta glucosa causa daños severos en muchos órganos. El corazón, muy importante, vasos sanguíneos a nivel de todos los órganos y sistemas, los ojos, los riñones y los nervios. Y vean qué increíble que la OPS nos dice que hay de un 30 a un 40% de personas con diabetes sin diagnosticar, y esa es la razón por el tema que acabo de tratar con ustedes. Y lo peor, del 50 al 70% no están controlados. Entonces, ¿qué tenemos en nuestra empresa? Una gran oportunidad de impactar la salud en toda Latinoamérica, y eso lo tenemos como una gran responsabilidad en nuestras manos. Bueno, la insulina, que juega un papel muy importante en el desarrollo de la diabetes, se define como una hormona segregada por el páncreas. Esta sustancia, esta hormona, es necesaria en nuestro organismo de día y de noche. No nos puede faltar, es algo esencial. Y para el cerebro se convierte en el combustible para funcionar de manera correcta. Y bueno, hablamos de que se produce en el páncreas. El páncreas es un órgano que se encuentra en la parte superior izquierda del abdomen. Exactamente, para dar la dirección exacta, se encuentra detrás del estómago y enfrente de la columna vertebral. Este órgano está formado por más de 1 millón de unos islotes conformados por un número grande de células. Estos islotes se llaman los islotes de Langerhans
y cada islote está formado por las células beta. Las células beta son las células únicas en todo el organismo capaces de producir insulina. Y en esta lámina podemos observar un páncreas sano y un páncreas con diabetes. Y la célula beta de un páncreas sano y la célula beta de diabetes tipo 1, que ya tiene daños celulares. Bueno, la producción de la insulina repetitivamente la hace el páncreas, sale la insulina al torrente sanguíneo y es la llave para que la glucosa pueda penetrar a las células, a los tejidos y a los órganos para cumplir su reacción y sus funciones. Pero aquí vamos a ver el mecanismo un poco más detallado y nos va a quedar muy claro. Empieza en el paso 1, donde existe una homeostasis en el torrente sanguíneo. Está ejemplarizada con estos puntitos celestes y amarillos. Unos representan la glucosa y otros la insulina. Y ese es el estado normal con valores normales. Pero se nos presenta la oportunidad de comernos esta deliciosa hamburguesa. ¿Y qué sucede? Llega la hamburguesa al aparato digestivo, empieza a producirse todo ese proceso hasta que se logra desdoblar el alimento en la unidad más sencilla de carbohidratos o de azúcar, que se llama glucosa. Una vez que esa glucosa pasa al intestino, de ahí va a llegar al torrente sanguíneo y entonces vemos cómo sube la glucosa enormemente su nivel en el torrente sanguíneo, y eso lo que hace es estimular al páncreas, que aquí se encuentra, y el páncreas responde segregando insulina en un alto nivel también para poder llevar esa glucosa a las células. En este caso tenemos aquí como ejemplo el hígado, donde se va a almacenar para producir energía o se va a utilizar para producir nuevos tejidos, nuevos células. Entonces, empieza de nuevo el ciclo, porque después de ese proceso a los órganos baja el nivel de insulina y de glucosa y empieza de nuevo el ciclo. Es muy interesante y es fácil de entender, y esto es básico para poder seguir con lo que vamos a tratar ahora. Sabemos que hay, específicamente, hay varios tipos de diabetes, pero se mencionan la diabetes tipo 1, que es una diabetes que ha sido llamada diabetes juvenil. Y es casualmente porque inicia en la infancia o en la adolescencia, generalmente en pacientes de 30 o menos de 30 años. Y la frecuencia de este tipo de diabetes dentro del grupo conglomerado de diabéticos es de un 5 a un 10%. La causa es que hay un daño autoinmune al páncreas y entonces hay déficit de insulina. Y esto es específicamente lo que la diferencia de la diabetes tipo 2. Aparece bruscamente, no necesariamente tiene que ser un paciente obeso en el tipo 1, no así en el tipo 2. El tratamiento siempre y para toda la vida de un diabético tipo 1 será la inyección de insulina. No existe un factor genético. Lo que sí existe es ese factor en la diabetes tipo 2 y no hay forma de prevenirlo. Y en la diabetes tipo 2, todo lo contrario, inicia en pacientes de 40 o más años. Aquí sí, la frecuencia dentro de los diabéticos, esta es el tipo de diabetes más frecuente.
De un 90 a un 95% de los diabéticos son tipo 2. ¿Y qué es lo que hay? Una resistencia a la insulina. Aquí hay una gran diferencia. Sí hay insulina, pero la que hay no es suficiente o no se puede aprovechar de la mejor forma. Aparece de forma solapada, sí. ¿Por qué? Porque lleva un proceso donde todo el tiempo antes de que aparezca nos hemos alimentado mal, no hemos hecho ejercicio, abundan los carbohidratos y entonces aparece la obesidad, el sobrepeso. ¿Y cuál es el tratamiento? Casualmente todo lo que no hemos hecho: dieta, ejercicio, los fármacos orales y la insulina. Y el factor hereditario aquí sí es preponderante, porque siempre se hace un estudio familiar para ver las posibilidades de padecer esta enfermedad según nuestros antecesores. ¿Se puede evitar? Sí, muy difícil, haciendo dietas y actividad física, pero tenemos que abrir los ojos para no llegar a padecer de una enfermedad tan seria como esta. Bueno, hay otros tipos de diabetes. Un tipo de diabetes muy interesante es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional se puede presentar en una mujer que nunca ha padecido de diabetes. Y quiero decirles que no se sabe por qué aparece durante el embarazo. De cada 10, una mujer presenta este cuadro. No se sabe la razón ni el origen, pero se supone que durante el embarazo el metabolismo de la mujer está sobreestimulado. Entonces aparece una cantidad grande de glucosa y entonces la producción de esa mujer en el embarazo de glucosa no da abasto y por lo tanto aparece este tipo de diabetes. ¿Qué es lo que pasa? Que puede complicarse el parto. Hay riesgos para el bebé que va a nacer y también para la madre, porque estas mujeres tienen frecuentemente bebés de muchísimo peso, son bebés de 9 libras y más. Entonces puede haber una complicación a la hora del parto que requiera una cesárea. Y el bebé va a ser muy hermoso por lo gordito, pero en el futuro ese bebé tiene posibilidades de ser diabético y la mamá tiene posibilidades de convertirse en diabética en el futuro. Otros tipos de diabetes es la llamada secundaria a medicamentos. Hay algunos medicamentos como antibióticos, antiinflamatorios, hipolipemiantes, inmunosupresores, corticosteroides y otros que pueden producir una diabetes. Leía un caso de un antipsicótico nuevo que reportó la producción de un cuadro de diabetes, con la suerte de que lo pusieron en control, suspendieron el medicamento y le dieron tratamiento y retornó el paciente a los valores normales. Que esa era una pregunta que yo me hacía. ¿Y qué? Entonces aparece algo así y ya te quedaste diabético para toda la vida. Pues no. Hay casos donde se puede revertir este cuadro. Secundaria a enfermedades, ahí cambia un poco el panorama porque esta diabetes aparece, por ejemplo, después de una fibrosis quística, de una pancreatitis, de un cáncer de páncreas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues aquí el caso es diferente porque lo que sucede es un daño a las células del páncreas y ya eso es más difícil de revertir y probablemente tenga que seguir con un tratamiento antidiabético de por vida. Los valores normales de azúcar en la sangre están estipulados
y es importante conocerlos porque puede presentarse un amigo, un familiar que tenga algunos síntomas que ahora vamos a ver, pero ustedes y todos estamos en la oportunidad de, si vemos la oportunidad de ayudar a alguien, le podamos decir cuáles son los valores normales de glucosa. En ayunas, el valor normal es de 60 a 100 miligramos por decilitro. En la prediabetes de 100 a 125 y ya declarado diabético cuando pasa de 126. Cuando se hace una toma de muestra postprandial, o lo que es lo mismo, 2 horas después de los alimentos, los valores se toman como normal 140 miligramos por decilitro, de 140 a 199 prediabetes y más de 200 diabético declarado. Pero no solo con la toma de una muestra. Este examen se debe de hacer varias veces seguidas para corroborar de que si vamos a diagnosticar una diabetes sea certero el diagnóstico. ¿Y cuáles son los síntomas de la diabetes? Son múltiples, pero es importante tenerlos a mano por la misma razón. Cuando tenemos un aliento que es un aliento agradable, pero es olor a fruta, suena la campanita porque puede ser una cetoacidosis producida por la diabetes. Puede haber aumento o pérdida de peso. Los dos casos se pueden dar. Puede haber boca seca, que es un problema porque la boca seca trae como consecuencia la posible aparición de caries dentales. También, al cambiar el pH en la boca, se puede producir una candidiasis oral o lo que es lo mismo, una infección por hongos. Y esto también trae consecuencias. Hay un síntoma que es la cara enrojecida y este síntoma, curiosamente, es más común en las mujeres. Se debe a que hay un daño en el tono de los vasos capilares que son dañados por la glucosa. El tono, cuando se afecta, los vasos capilares se dilatan, pero no pueden volverse a contraer y al quedarse dilatados es lo que da el tono rojo a la cara de las mujeres. Hay desórdenes sexuales, una por otra. Estos desórdenes sexuales se presentan en hombres, sobre todo, porque presentan disfunción eréctil, conocido también como impotencia. ¿Y por qué se da? Porque hay daños de los vasos capilares del pene y entonces el pene se ve afectado y no puede producirse un llenado, que es lo que permite una erección potente y duradera para realizar un acto sexual. Dolor de estómago puede estar presente, dolor de cabeza, entumecimiento de los pies. Ahora vamos a ver más en detalle esto. Fatiga, debilidad, se presenta hambre, infecciones por hongos, no solo la que les hablé de la boca, sino que en las mujeres se presenta repetitivamente una candidiasis vaginal y requiere tratamiento a menudo para combatirla. Hay presencia de náuseas y vómitos porque hay imposibilidad para retener los líquidos y hay unos síntomas que hay que considerar mucho a los diabéticos porque hay un nerviosismo, una irritabilidad y puede presentarse una depresión que puede ir de niveles leves a severos. ¿Por qué? Porque les causa mucha desesperanza, porque todos estos síntomas tienen consecuencias serias y hay mucha preocupación en el paciente diabético.
Puede también haber una respiración rápida y profunda, y la orina frecuente o micción frecuente es un síntoma muy corriente que obliga al paciente en las noches a levantarse varias veces al servicio sanitario. ¿Y por qué se da esta orina frecuente? Porque resulta que el exceso de glucosa se elimina por la orina. Y entonces, cuando hay exceso de glucosa, pues va a haber exceso de orina que hay que levantarse y no queda más que hacerlo. Pero esto produce sed y la sed se da por esa pérdida de líquido. Se presenta una piel seca que produce picazón. Y luego vamos a hablar de esto un poquito más. Hay palpitaciones y puede llegar a un infarto. El infarto es la causa principal de muerte en los pacientes diabéticos. Hay pérdida de sensibilidad también por daño a los nervios. Y puede presentarse presión alta. Casi siempre los pacientes diabéticos tienen colesterol alto, presión alta. Hay sudoración, hay temblores y hay visión borrosa. Y quiero decirles que si gustan, toman una foto de esta lámina, porque a pesar de que les mencioné gran cantidad de síntomas, hay una diferencia entre la hiperglicemia y la hipoglicemia. Hiper es exceso de azúcar, hipo es falta o bajonazo de los valores normales del azúcar. Y lo que es más, puse las láminas porque hay síntomas compartidos entre hipo e hiperglicemia, pero hay síntomas específicos. Y si en algún momento queremos ayudar a algún paciente, podemos tener las láminas a mano para poder diferenciar cuáles síntomas está presentando. No podemos menospreciar la hipoglicemia, que tal vez alguien diría, bueno, qué bueno que se le baje el azúcar a un diabético. Pues no, porque una hipoglicemia es sumamente peligrosa, sobre todo cuando los valores normales de glucosa en sangre llegan a 70 miligramos o menos por decilitro, porque se pueden presentar mareos, se pueden presentar convulsiones y puede llegar a un coma diabético. Y esto es muy serio, porque el coma diabético puede producir la muerte. Las recomendaciones generales son muchas, pero es buenísimo mencionarlas, porque requiere de mucha voluntad para formar hábitos y para convertirse en un paciente disciplinado. Esto empieza por un cambio del estilo de vida, donde tenemos que preocuparnos por tener una alimentación saludable baja en carbohidratos. El ejercicio regular es imprescindible porque el ejercicio lo que hace es esa energía que quemamos, bajamos los valores de glucosa en sangre y también sensibilizamos a la insulina para ayudar a bajar los niveles de glucosa. Es necesario hidratarse, adaptarse a la enfermedad. Y esto es muy importante. Cuando se conoce bien la enfermedad que tenemos y se manejan las soluciones, está en nuestras manos adaptarnos y solucionar para llevar de la manera posible una buena calidad de vida. Y puede asemejarse mucho a una vida normal. El medir habitualmente los niveles de glucosa es necesario. Siempre hay que estar atentos si somos diabéticos, pero si no somos, no cae mal de vez en cuando tomarse una muestra de sangre con un glucómetro y ver cómo estamos manejando el azúcar.
sobre todo cuando nos acercamos a las edades de oro y de plata. Y es muy necesario hacer revisiones periódicas de los ojos, de los pies y la presión arterial. Adelante explicaremos por qué. Bueno, la base del tratamiento de la diabetes definitivamente requiere de la educación, como lo decíamos antes, para conocer la enfermedad, para realizar un autoanálisis capilar de la mejor forma, para escoger una dieta adecuada, realizar ejercicios acordes con la edad y, por supuesto, cumplir con el tratamiento indicado por el médico. Pueden ser hipoglicemiantes orales o insulina, en algunos casos ambos, y tenemos que agregar aquí el CBD Grateful o el cero o el ultra. Y más adelante vamos a hablar de los beneficios que tenemos en nuestras manos con el CBD. Las complicaciones de la diabetes pueden desaparecer si hacemos un buen control de todas las recomendaciones. Y es importante porque se afectan órganos como el ojo, el corazón, el riñón, los pies y también el hígado. Y hay otros órganos afectados que no deja de ser importante. Entonces, un buen control nos asegura manejar normalmente la diabetes. ¿Y cuáles son los daños en órganos que se producen cuando hacemos exactamente lo contrario? Bueno, en el ojo puede aparecer lo que se conoce como retinopatía diabética. Ahora vemos en detalle en qué consiste. En el hígado se puede producir lo que llamamos hígado graso. En el pie diabético hay complicaciones, hay pérdida de sensibilidad, la boca seca, ya hablamos un poquito, pero también hay pérdida o puede haber pérdida de piezas dentales. Y eso yo creo que nos preocupa a todos. Hay palpitaciones, infartos y en el riñón aparece la nefropatía diabética y la insuficiencia. Bueno, en el ojo, la retinopatía diabética consiste en que la transparencia de la retina se pierde. ¿Y por qué se pierde? Se pierde por daños a los vasos capilares que irrigan la retina. Y al perderse la transparencia, no pasa la luz y se produce visión borrosa. También, por esa misma causa, existen daños a tejidos que lubrican y dan soporte al ojo. Y también traen complicaciones como sangrados y ceguera. Y las estadísticas de ceguera son tan altas que en realidad yo me sorprendí porque no esperaba que tantas personas no cuidaran de manera efectiva su diabetes y pudieran llegar a perder totalmente la vista. La nefropatía diabética se da en el riñón, sabiendo que en el riñón existe una unidad de filtrado de toxinas y desechos de la orina. Esa unidad, cuando hay daño de esos vasos capilares, deja de funcionar de la forma correcta. Y entonces es cuando en etapas tempranas puede aparecer complicaciones comunes con esos vasos a esos daños a vasos sanguíneos y se produce el daño renal. Puede aparecer hipertensión arterial. Lo más serio viene en etapas avanzadas que empeoran y entonces puede presentarse insuficiencia renal. Ya pasamos de el daño renal, que es preocupante, a insuficiencia renal. Y esta insuficiencia va a necesitar de tratamiento por diálisis.
Este tratamiento es muy incómodo y en realidad hay que preocuparse por no llegar hasta esto. Y en el peor de los casos se van a requerir trasplantes de riñón. En el pie diabético ocurre muchos síntomas que son muy molestos. Hay dolor, hay inflamación, hay pérdida por la misma razón, los mismos daños de vasos capilares que impiden una irrigación correcta a las extremidades inferiores. Y al haber estos daños, se disminuye también el flujo sanguíneo a estas áreas. Hay daño en los nervios y entonces hay entumecimiento y dolores por este tipo de daños. Es muy corriente el pie diabético, que consiste primeramente en una leve lesión que podría hasta no dársele importancia, pero esa úlcera va a degenerar de esa leve lesión a una úlcera superficial que en el diabético se convierte en una úlcera profunda con daño de tejidos profundos. Y entonces puede aparecer infección. Y como hay poco flujo de sangre, esa infección puede pasar a ser una gangrena. Y ya ahí es donde es necesario cortar un dedo, amputar el pie y muchas veces amputar todo el miembro inferior. Esto es una situación sumamente delicada y nuestra misión es que todos conozcamos qué hacer y cómo evitarlo. Entonces, vamos a hacer algo muy interesante y es hidratarse 1 o 2 veces al día. Y para eso tenemos nuestra crema para uso tópico. Esa crema sabemos que al contener CBD ayuda a la cicatrización. Además de que al hidratar elimina la picazón y disminuye la posibilidad de rascarse y producir una lesión que puede degenerar y convertirse en un cuadro complicado como el que acabamos de ver. Un consejo para todos los diabéticos es usar calzado cómodo y amplio. ¿Y por qué? Porque un diabético con un calzado que le cause apretazón o le esté produciendo una ampolla puede no darse cuenta porque ha perdido la sensibilidad y entonces ahí puede iniciar una complicación de un cuadro como el anterior. Por la misma razón de la sensibilidad no puede andar descalzo, porque puede una piedrita pequeña o cualquier objeto punzocortante estar por donde ande descalzo y tampoco se va a dar cuenta. Y es el inicio de otra complicación. Bueno, muchas veces acudimos al podólogo y esa es la mejor de las recomendaciones, porque el podólogo es el especialista en realizar un pedicure a los pacientes diabéticos. Ellos conocen cómo hacerlo exactamente sin lastimar. Y ya si lo hacemos en casa, tenemos que tener el cuidado de cortar las uñas rectas de forma que no quede un pico que cause una lesión y provoque el cuadro antes mencionado. Bueno, el CBD Ultra, el CBD cero, sabemos que trabaja en todos los órganos, en todos los sistemas, en todas las células donde hay receptores CB1, CB2 y otros receptores. Es así como protege al hígado, que en el hígado se da un problema llamado hígado graso. ¿Y qué es lo que hace? Favorece la destrucción de las grasas. El hígado, cuando recibe mucha glucosa,
lo que hace es almacenarlo y cuando ya es mucho, lo que forma es grasa y se produce el hígado graso. El hígado graso tiene consecuencias serias porque puede llegar a producir cirrosis y puede llegar a producir cáncer de hígado. En el corazón, se protege el corazón del estrés oxidativo y gracias a esto a la acción del CBD. En el tejido adiposo igualmente hay destrucción de grasas y lípidos y entonces nos ayuda el CBD. Y en el páncreas, las células betas encargadas de producir la insulina también son protegidas por el CBD y es una forma de favorecer a los diabéticos. ¿Cuáles son los beneficios del CBD Ultra en la diabetes? En primer lugar, en el dolor neuropático. El dolor neuropático producido por daño a los nervios es muy molesto y podemos aprovechar que el CBD es un potente analgésico, como de igual forma es un potente antiinflamatorio que ayuda en todos los cuadros que acompañan a los cuadros de diabetes, sobre todo en extremidades inferiores. Lleva al balance a los órganos como los riñones y todos los órganos que conforman el sistema cardiovascular. Protege al hígado, como les conté hace un ratito. Disminuye la ansiedad y la depresión, que ya hablamos de que es muy marcada en los pacientes diabéticos. Acelera la cicatrización, da una sensación de saciedad en esos cuadros de hambre, el síntoma que acompaña a los diabéticos de hambre y de necesidad de comer algo dulce. El CBD ayuda reduciendo el apetito y dando sensación de saciedad. Bueno, la dosis es una pregunta obligada, pero aquí decimos siempre que iniciemos con microdosis, que es 1 o 2 gotas de 2 a 3 veces al día, que observemos los resultados y según los resultados podemos ir aumentando 1 gota por dosis hasta obtener el efecto deseado. Esta es una recomendación básica, porque sí sabemos que la dosis depende del metabolismo, depende del cuadro que se presenta, depende del peso del paciente. En fin, hay factores que hay que tomar en cuenta, pero esa evaluación se hace cuando estamos escuchando toda la presentación individual del cuadro de síntomas de un paciente. Entonces, quiero decirles que muchísimas gracias, que esta es mi presentación y que de verdad agradezco el rato que sacaron y la atención prestada. Les deseo muy buenas noches. Lidia, encantadora, todos estábamos, bueno, yo con cara así del pie y de todo, y yo de, "Oh, ¿quién como yo? De ese en serio". Les digo algo, aprovechen estos espacios, son para ustedes. ¿Quién ahorita, no como yo, de hubiera invitado a más personas? ¿Cómo no conecté a mi hermana, no? O a la gente que amamos. Lidia, información súper, súper importante. La verdad es que comenzamos 17 conectados, estamos ahorita 106 conectados y esto es algo muy bueno porque con que el 10% de los que estamos hoy conectados llevemos esa información, esas fotos que nos pidió Lidia para podernos ayudar a nosotros mismos o a la gente que amamos, vamos a estar con estos espacios y aquí vamos a dejar un espacio para las personas que tengan preguntas. Tenemos unos minutos para poderles dar el apoyo a través de Lidia Barquero, que es experta en el tema. Y de verdad, gracias Lidia por también los porcentajes de país de diabetes. Es un tema que parece que ya no lo tocamos tanto, pero después del COVID se nos olvidó tanto el cáncer como la diabetes, ¿verdad? Y si les gustó este tema, pues aclamen que vuelvan a dar este tema y ahí estaremos le robando tiempo a Lidia, ¿verdad? Todo el mundo, Lidia. Oye, Yolanda, hermosa, tenemos aquí a una odontóloga del sector salud que vive en Colombia, es una sala internacional. Yolanda, si gustas, ahí para que preguntes, aquí estamos, unos minutitos.
Gracias, Meli. Sí, rápidamente, Lidia, mil y mil gracias. Me encantó y para mí es un apoyo muy grande también para la atención a mis pacientes. Muchísimas gracias. Quiero hacerte una pregunta. La prediabetes está, quiero tener muy claro ese dato, está entre los 100 y los 125 decilitros. No, miligramos por decilitro. Ah, Miligramos de glucosa por decilitro. Ajá. ok, y ahí en ese momento también podemos, o sea, obviamente la prediabetes, la palabra lo dice, antes de ser un paciente diabético, pero la pregunta es, ¿el CBD lo podríamos empezar y de la misma manera y tendría resultados más rápido que en un paciente diabético? Bueno, te voy a contar. En la prediabetes existen las recomendaciones médicas que se dan con el fin de evitar que el paciente llegue a la diabetes. Y las recomendaciones son la dieta y hacer ejercicio. Pero sí se puede dar CBD y omití contarles porque me pareció que abusaba del tiempo, que todos tenemos seguro los testimonios que tenemos en Costa Rica. En Costa Rica tenemos varios pacientes diabéticos que han tenido la necesidad de, tomando CBD, bajar la dosis de insulina. Lógicamente, nosotros, si no somos médicos, no vamos a recomendar bajar la dosis de insulina. El paciente diabético siempre tiene un médico de cabecera que le chequea constantemente sus valores, pero va a estar enterado de que su paciente está tomando CBD y va a haber en muchos casos la necesidad, por la buena acción del CBD, bajar la dosis de insulina. Entonces, tu pregunta, mi respuesta es sí. Podés perfectamente darlo en prediabetes. Es más, sinceramente, yo creo que todos necesitamos protegernos en todo sentido con el CBD, porque son tantos los beneficios en todos los órganos y sistemas que si no estamos enfermos, gracias a Dios, no queremos estar. Y esta es la forma de mantenernos saludables. Gracias, Lidia. Una Con gusto. Y pregunta. aquí, Lidia, perdón, antes de seguir, tengo una persona que escribió que dice, para niños autistas o ancianos de 90 años y personas de menopausia. ¿Qué nos puedes decir un poquito ahí, Lidia, para en lo que tenemos ahí algún espacio? Ok, todos esos pacientes son candidatos a gozar de los beneficios del CBD. Y quiero hacer énfasis porque en esos 3 grupos que mencionaste, hay 2 grupos que son candidatos a utilizar el CBD 0, sin THC. Con toda confianza se puede utilizar en ancianos y en niños sin ningún problema y con toda la seguridad de familiares, que en el caso de los niños los papás se horrorizan a veces si no están bien informados cuando escuchan que un producto tiene THC, pero los resultados son increíbles. Y en la menopausia también. Los desórdenes que se presentan en la menopausia y los síntomas como los calores, reacciona con el CBD de forma increíble. Y me estoy imaginando que todos como yo tienen también testimonios. Tengo una vecina que le recomendó a una prima el CBD en la menopausia y está tan fascinada porque tenía el pelo largo y de los calores andaba siempre una colita. Dice que ahora anda divina con el pelo suelto, los calores se le fueron. Todos los síntomas que tenía de menopausia le desaparecieron. Y he oído no solo la prima de mi vecina, sino muchos testimonios. Sí. Ay, Lidia, muchas gracias. Y el señor José Delgado, algo te quería preguntar, que A lo ver, don interrumpí José. para poder dar las 3 preguntas. Tenemos unos 5 minutitos
y ahorita leo las dos siguientes que tenemos aquí en el WhatsApp. Señor José Delgado, ¿quería preguntar algo o le contestaron con las preguntas? A ver, ¿me escuchan? Ahora sí. Ya. Quería decir, interesante la charla, doctora, relacionando el CBD con las diabetes o con sus complicaciones de la diabetes. Yo preguntó lo de las personas con riñón. he tomado, yo tengo una complicación. Uy, ¿se fue? No, no, señor. Ya. Yo tengo diabetes ya más o menos unos 15 a 18 años, ¿ya? Me controlo bastante con la comida, con el tipo de comida, con los ejercicios, pero seguramente que en algún momento he hecho desarreglos y tengo una complicación que es la neuropatía, la polineuropatía diabética. Y no he escuchado nada, me parece, si el CBD también puede coadyuvar a la mejoría de la neuropatía diabética, que es una complicación de la diabetes realmente, ¿no? Sí, don José. ¿Usted está tomando CBD? No, Ah, con no. razón. Tomé un tiempo el CBD, pero en porcentaje más CHT, porque me dijeron que era para el dolor. Y como yo tenía mucho dolor en la planta de los pies, en el talón, en el pecho del pie, más que todo el izquierdo, tomé ese, ¿no? Pero no surtió efecto. Por eso digo, el CBD puedo apelar al CBD para seguir manteniéndome. He bajado un poco el dolor con pastillas, con medicina, con terapia, pero tengo esperanza de que el CBD me pueda ayudar a mejorar el dolor del pie. Sí, señor. Don José, vea, me alegra mucho que su respuesta fuera no, porque usted tiene la enorme posibilidad de eliminar esos dolores. El CBD es un potente analgésico y un potente antiinflamatorio. Y casualmente esos dolores neuropáticos se mejoran o desaparecen con el CBD. Entonces, si hoy mismo usted puede iniciar, les recomiendo que no deje pasar un día más sin empezar su tratamiento con CBD. Usted va a buscar a la persona, ¿usted es socio, don José, o lo invitaron? Y a mí me han invitado a una enfermera. Ok, usted va a buscar a la persona que lo invitó para que ella le aconseje la dosis adecuada y le ayude a llevar un control hasta que usted encuentre la dosis personalizada para mejorar ese tipo de dolor. Y definitivamente sí, el CBD funciona muy bien en los dolores neuropáticos. ¿Cómo Y con encuentro a esa todo, persona que me puede proveer si me deja el celular, don Yo, José, con todo gusto, pónganos ahí el celular y con todo gusto le damos el apoyo. Me pone ahorita aquí quién lo invitó, su celular, y lo vamos a apoyar, obviamente con la gente experta como Lidia, gente de que también necesita una referencia de la parte farmacéutica, que es ella médica, y nosotros canalizamos, somos un movimiento global de Latinoamérica para ayudarlo, y es un honor tenerlo aquí y seguir ayudando a personas como usted. De verdad va a estar súper bien. Gracias por compartírnoslo a todos los que estamos aquí conectados. Nos inspira para seguir ayudando. Entonces me deja ahorita aquí su celular en el chat, si me lo puede escribir, y si no, con todo gusto ahorita yo le tomo el dato. Yo no me voy hasta tomarle el dato para darles el apoyo. Y bueno, oigan, yo sé que nos queremos robar a Lidia Barquero, ¿verdad? Un tema súper importante. Le agradecemos mucho el tiempo, pero también a ustedes por querer estar aquí y poderlo llevar a muchas personas. Y son exactamente los 5 minutitos. Aquí alguien preguntó para su hijo, para el tema de déficit de atención. Y aquí me ponían que también si lo podían usar para, déjame ver aquí,
A mi papá le revirtió efectos de neuropatía. Sí, para una persona que se está preguntando déficit, Lidia, con eso podemos cerrar para que todas las personas que están conectadas se lleven información pues muy buena de tu parte. En el déficit de atención está indicado el CBD y con muy buenos resultados, con la ventaja de que da la oportunidad de dejar de lado los medicamentos que se utilizan para el déficit de atención, porque esos medicamentos tienen efectos secundarios muy fuertes. Y estando segura de que funciona muy bien, yo le recomendaría que no tarde en probar el CBD con ese niño. Me imagino que es un niño pequeño. Ujú. Lidia, pues muchísimas gracias. No se pierdan, por favor, estos espacios. Los viernes también tenemos reporteros de la salud. Estamos ayudando. Yo aquí ya tengo el teléfono. Yo no me salgo hasta anotar el teléfono del señor don José Delgado para darles todo el apoyo. Y hoy mismo, ahorita antes de dormir, yo ya me estoy comunicando con usted para ver quién lo invitó, a hacerle llegar la información y que mañana mismo ya tenga ese bote, vamos de casa en casa para que la gente esté sana y estamos también salvando vidas, es real. Gracias, Lidia, que Dios te bendiga, gracias a todos, muy buena noche, que Dios los acompañe, mañana estamos conectados y a compartirlo. Gracias, gracias, les pongo musiquita en lo que nos vamos desconectando, ya les tomé aquí algunas fotos y me quedo con el teléfono, voy acá, buenísimo. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias, gracias. Buenas noches, gracias. Buenísima. Gracias. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias, Nelly. Buenas Excelente, noches. Lidia.